Bueno, como ya anuncié, hoy está con nosotros Sara Beatriz Guardia, a quien damos la más cordial bienvenida. Después de lo que expuse en el primer segmento, la pregunta, pues, desde luego, fluye sola, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles han sido las razones, o tal vez las sin razones, ¿no?, de esta desatención secular de que ha sido objeto la papa, ¿no? Desatención que, por supuesto, no merecía. Pienso que hay un elemento que es muy importante, que es cuando se produce la conquista, también se producen nuevas formas de comer para los alimentos, cultivos, y lo que hacen los españoles ante los primeros cultivos que encuentran es desconfiar de ellos, no saben si son buenos o malos, y simplemente se convierten en los alimentos de los vencidos, de los derrotados, y son alimentos que no se les presta ningún tipo de atención. Pero después de que Cieza León en 1553 encuentra la papa, la describe en sus crónicas y va a España la papa, acuérdate que llega a España y lo primero que se hace con la papa es que se la da a los enfermos, pobres, indigentes del Hospital de Sangre de Sevilla. Entonces, y esto va a durar mucho tiempo, esto va a durar por lo menos 2 siglos. Es a partir de Parmentier, antes de la Revolución Francesa, que además por casualidad, porque Parmentier está preso en la Guerra de los 30 años, y como a los presos como a los pobres se les daba la peor alimentación, le dan papas. Él descubre cómo era un químico, era un farmacéutico, que acá hay elementos importantísimos. Se está empezando a producir todo el levantamiento de la Revolución Francesa y él trata de convencer al rey de la importancia de este producto que lentamente va introduciéndose en la Europa de la época de la hambruna, ¿no? Una interrupción. En algún momento dices en tu obra que los cronistas hablaron un poco de la alimentación de los incas, a diferencia de lo que ocurrió en México, donde sí tenemos más abundantes testimonios. ¿Por qué se produjo esta carencia entre nosotros, tocante a las crónicas, y no en México? Porque también supongo que ha sido eso, ¿no? Es decir, si no había pues información suficiente, si no habían ponderado las virtudes, en fin, o tal vez las excelencias de algunos alimentos, entonces la desatención era mucho más posible, ¿no? Así es. En los códices de Sahagún hay una profusa información sobre, no solamente sobre los tipos de alimentos, sino cómo se preparaban. Porque hay alimentos que producen una enorme admiración, como es el chocolate. El chocolate es un elemento que los mexicas consideraban sagrado, y es un alimento que es muy rápidamente captado por Europa, por el gusto, por las posibilidades que había. En cambio también acá hay una cuestión cultural, Marco Aurelio, porque estos alimentos no solamente eran de una cultura vencida, de indios, pero además la papa crece debajo de la tierra, y hay también una cuestión cultural sobre el inframundo, ¿no? Los alimentos al sol, los alimentos aéreos, los alimentos externos son los más apreciados. Los alimentos debajo de la tierra, aunque en el imperio y durante toda la cultura andina, todo que crezcan bajo la tierra no quería decir absolutamente nada, al contrario, había un añadido más al carácter sagrado de las plantas. Otro factor que también contribuye es que cuando se produce... Perdón, tal vez sea pues, la mala traducción que dicen que hubo del inframundo, ¿no? Porque creo que se tradujo como infierno. Entonces de repente era porque también podía ser un alimento infernal. El mundo de arriba lo tradujeron los españoles como cielo, ¿no? El mundo de acá, que es el Caipacha, está acá en la tierra, los españoles lo tradujeron como la tierra. Y el Urimpacha era el infierno, y ya en eso había una connotación bastante complicada y compleja para un solo alimento, ¿no? O sea, claro. Y por eso es que cuando se produce el siglo de las extirpaciones, el siglo XVI,
Acuérdate que no solamente iban detrás de las huacas, sino de las fiestas que se hacían a los alimentos. Y ahí hay una que yo consigo en el libro, una fiesta a la papa, que está considerada como una de las prácticas de la idolatría más fuertes por las cuales son condenadas mujeres y hombres, que es toda una celebración a la papa como símbolo de Huataicuri, que es este dios que crece debajo de la tierra, que se alimenta de papas, la huatia, que es la papa asada, pero que este dios esconde toda su fortaleza, toda su belleza debajo de la tierra, y lo único que asoma en la superficie son unas hojas muy modestas, muy humildes. Por eso es que la flor morada y la flor blanca de la papa nunca la vas a ver como flores ponderadas. Al igual que toda la planta, no existen. He tenido que hacer todo un recorrido para conseguir las flores de la papa. No son fáciles de conseguir, son muy difíciles y casi nadie las conoce. La flor morada de los Andes. Aquí hay una noticia que leo en la página 9 y que dice lo siguiente: no solo en el Perú, ahora es posible saborear papas andinas con queso de cabra tibio en hojaldre y lomo de alpaca en canasta de mote a la crema de curry y chuño, acompañado de panes de quinoa y salsa de rocoto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Bien, bueno, una noticia como esta, te soy sincero, ¿no? Creo que esta es la base justamente de una comunicación fecunda, ¿no? Una noticia como esta, lejos de alegrarme, a mí me mortifica un poco, y te voy a decir por qué. Porque mi lectura es la siguiente, ¿no? Tenemos que esperar que allá valoren lo nuestro, para que acá nos demos cuenta que lo nuestro tiene valor y que también en consecuencia lo valoremos, ¿no? Entonces, claro, si en el Hotel Hilton de Buenos Aires y en otros hoteles importantes, ¿no?, comen papa en tales y cuales formas, es porque la papa puede ser tan importante, caramba, que realmente la saben aquilatar. Entonces también, ¿por qué no vamos a hacer lo propio nosotros, ¿no? Yo, no sé si llevo razón, ¿no? Pero aquí está un poco escondido el complejo de cholo, me parece, ¿no? O sea, tenemos que esperar que hablen bien de lo nuestro fuera, para que nosotros también comencemos a hablar bien de lo nuestro. Quisiera saber si Sara Beatriz Guardia considera acertada mi lectura o desacertada. Me considero acertado lo que sientes y cómo lo expresas, y yo estoy totalmente de acuerdo y combato ese punto de vista de que como ahora el yacón ya lo consideran una buena planta en el Japón, consumámonos y porque sirve acá, y combato eso totalmente. Esa cita aparece en el contexto en que yo digo en la introducción: tal salto importante ha dado la papa en el mundo, que ahora la chef de cocina de Clinton, que tiene una escuela importante de cocina, ha introducido toda una gama de estudios sobre la papa. Tan importante es este producto que el chef francés Roel Robuchon ha hecho hace 2 años un famoso libro solo de recetas de papa en Francia. Tan famoso es que se puede comer en el Hotel Hilton de Buenos Aires. O sea, lo que he querido decir es, no, ahora es famoso, miremos, porque estaría totalmente en contra del sentido de este libro y de lo que yo pienso. Al contrario, me produce un enorme fastidio cuando encuentro personas que para refrendar algo bueno te dicen que está vendiéndose en el exterior. Claro. Me parece que concuerdo totalmente que hay una visión como país que, por decirlo menos, que no se tiene una estima real, ¿no? Aquí en la página 33 de tu libro dices que la huatia es la forma ancestral de cocinar las papas y que precede a la elaboración de la pachamanca. ¿Cuál es la diferencia entre la huatia y la pachamanca? Yo tengo entendido que en las dos se usan piedras, y tengo entendido también que la diferencia sería que en la huatia no se entierran los alimentos, ¿no? ¿Es así? La huatia solamente son papas. Huatia significa papa asada.
Entonces se podían poner en una olla de barro debajo de la tierra rodeada de piedras para que le dé calor, piedras calentadas. Eso era la huati. Papas asadas. ¿Pero enterradas? Enterradas. Ya. La pachamanca incorpora otros productos como el maíz, como las carnes, como los diferentes hierbas, paicos, etcétera. Entonces, de alguna manera, digamos, la huatia es la celebración cotidiana, lo que puedes comer, papas asadas. La pachamanca es más festiva, ¿no? La pachamanca tiene un carácter más comunal y la antecede en el sentido de que, según Antunes de Mayolo y de Cabieses, que son los que han estudiado, me parece con bastante propiedad la elaboración de los alimentos, lo primero que tendría que haberse hecho es asadas los alimentos, ¿no? Antes de mezclarlos con otros asados individualmente. Porque no estaban con agua, ¿no? Una cosa es cocinar con agua, que eso estaba bastante definido en lo que eran los chupis, que viene que en quechua significa sopas, ¿no? Que eso era muchos alimentos en agua, ¿no? Otro alimento en agua era la quinoa o el maíz molido, que podía ser como el pepián, pero todo lo que era asado era en la tierra, debajo de la tierra, cubierto con piedras calientes. Porque yo ahora he preguntado a gente de la sierra y me han dicho que en el caso de la huatia, que ahora también se practica, pero no se hace bajo la tierra, pones una especie de hornito, una cosa así, y donde se ponen no solamente papas, o sea, de repente han cambiado también los usos. Es que hay siempre una evolución, ¿no, Corelio? Siempre en toda la alimentación una evolución. Si tú ves, por ejemplo, cómo se preparaba el ceviche hace un siglo a cómo se prepara ahora, hay un cambio. Hay productos que se incorporan, hay productos que desaparecen. La huatia se prepara actualmente en una olla de barro. Y además de la papa se le pone queso, se le pone una serie de cosas, o sea que incorpora, incluso en algunas regiones se le ponen los tamales que acompañan esas papas. Entonces hay una variación, pero si nos remitimos a lo que podemos sacar a través de los cronistas, y un poco la lógica de cómo fueron estos alimentos hace tantos miles de años, tenemos que considerar que la huatia era la papa asada con piedras calentadas. ¿Cuál es la importancia de las mujeres en la conservación y transmisión de la cultura alimenticia? Me parece que es fundamental, porque cuando se produce la conquista, y me remito a eso porque me parece que es un momento importantísimo, las mujeres cumplen un doble rol. Primero, son las que quedan en las casas y preservan una forma de alimentación que viene desde el Incario, porque las mujeres eran las que conservaban las semillas. Las semillas eran conservadas por las mujeres. No solamente eran ellas quienes ponían la semilla, cuando el hombre con el arado movía la tierra, las mujeres, tales los grabados de Huamampoma, en fin, una serie de iconografía te lo demuestra, sino que además ellas guardaban las semillas. Y esto sigue hasta la fecha, se guardan las semillas. Sino porque además conservan las semillas, conservan una manera de cocinar. Y la otra cosa que es bien interesante es que al ir como sirvientas a las casas de los españoles, también son las primeras en hacer los primeros mestizajes gastronómicos, desde el momento que la mujer está, más circunscrita a la cocina que el hombre, y que esa era su tarea, y que en ese periodo no había una división muy grande del trabajo. Los hombres, de hecho, aprendieron la textilería, pero no así cocinar, que era función, hasta donde entendemos, exclusivamente femenina, tanto de las mujeres, del pueblo,
como de las ayllus que aprendían a preparar los alimentos para las ceremonias rituales. Y este prevalecimiento actual, que no sé exactamente cuántos años tenga, de los hombres como los cocineros, ¿no? Ya en los grandes restaurantes, etcétera, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Porque a mí me da la impresión de que no creo que sea anterior al siglo XX, ¿no? Porque siempre ha sido la mujer, ¿no? La gran cocinera o la cocinera por antonomasia. Pero sin embargo ahora se habla de los cocineros, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, sería inimaginable en un chifa, pues imaginarse a mujeres cocinando, ¿no? ¿Por qué? Siempre han habido cocineros. Pero han tenido la importancia que tienen ahora. Siempre han tenido mucha importancia. ¿Más que la mujer? En determinada clase social, sí. No te olvides además que Leonardo da Vinci fue el que descubrió el tenedor, la servilleta, que era un gran gourmet, que era y como él... Pero ellos se llaman pues los comedores, pero los cocineros cocinaban. ¿Sí? Cocinaban desde el siglo, de lo que está registrado en Italia y en Francia, siglo XIII, y hay cocineros. Y hay cocineros que se van especializando sobre todo en las cortes. Y los primeros grandes cocineros están en las cortes francesas y en las cortes italianas. Bueno, sí ha habido cocineros. Lo que pasa, el primer libro que se escribe en el 1768, que pertenece a una mujer, es la Cuisine Républicaine, que es justamente un libro dedicado a recetas de la papa. Hasta ese momento una mujer no había escrito un libro de cocina ni había publicado sus recetas, cuando ya tenemos 2 o 3 siglos de libros de hombres famosos. Y luego esta presencia de Caremo, de Escoffier o del mismo Alejandro Dumas le dio una muy fuerte presencia. El diccionario gastronómico de Alejandro Dumas marca una época muy importante en la gastronomía. Y los primeros libros que llegan al Perú de cocina llegan por 2 fuentes: los cocineros del virrey y las monjas de los conventos. Vamos a hacer acá un nuevo... Estamos dialogando con Sara Beatriz Guardia, que acaba de publicar una obra importante titulada La flor morada de los Andes, historia y recetas de la papa y otros tubérculos y raíces. Comparando la papa amarilla, la papa blanca y la papa seca, ¿cuál es más alimenticia? ¿Y cuál tiene mayores nutrientes? La papa amarilla, la papa blanca y la papa seca. ¿Cuál tiene valor? La papa blanca. ¿Ah, sí? Yo diría que la papa seca. La papa seca tiene más calorías. Más calorías, ¿no? Más calorías. Como la diferencia de que dicen que una papa engorda. Pero sin embargo una papa tiene 90 calorías cocida con agua. Y una papa frita tiene 350, 100 gramos. Entonces lo que te da la caloría es el aceite. La papa seca, por algún motivo, más que en sí, yo creo que de preparación, porque la papa seca la tienes que comer preparada. Claro. En cambio la papa amarilla o la papa blanca te la puedes comer cocida en agua, ¿no? La papa seca necesariamente tiene que tener una condimentación fuerte, porque si tú simplemente la remojas en agua y la hierves en agua, tampoco crees que tiene mucho sabor. Entonces tiene que darse mucho sabor con carnes de chanchito o con muchos condimentos, y eso es lo que le da lo que le incorpora. Ahora, desde el punto de vista alimenticio, tú recomiendas comer la papa con cáscara. ¿Y por qué no hay esa costumbre? Todo el mundo pela. ¿Por qué? Se pela la papa, ¿Pero sí. por qué? Porque, bueno, es como también Pero la cáscara preguntarse... es un poco amarga, ¿no? No. Entonces no es esa la razón. No es esa, es una cuestión de costumbre. Tampoco consumimos quinoa. Acaban de publicar en Francia con mucha acogida el primer libro de quinoa, escrito en francés, por una boliviana. Y acá no comemos quinoa. Y la papa
Hay tipos de platos que tú no los puedes hacer pues con cáscara, como todos los purés, como todas las salsas, ¿no? Sí, sí. Pero las papas, por ejemplo, que tú puedas comer con esas papas pequeñitas de cóctel, esas se comen perfectamente con cáscara, eso no hay ningún problema y es mayor alimento. Hay la costumbre, y todos sabemos que el azúcar rubia es mejor que la blanca, pero comemos el azúcar blanca y lo mismo con las estos vendedores ambulantes, ¿no? Yo he visto que venden una papa cocida con cáscara, ¿no? Un pedazo de queso y un palo ahí con algún anticucho o con varios, pero nunca he visto que pelen. Y la gente come eso y es riquísimo, ¿no? Y está ahí, pues es ambulatorio. No la pelan, no porque... Una vez le pregunté a un señor que vende comida, ¿por qué no pelaba la papa? Para ver si me decía, porque tiene más vitaminas. Me dijo, no, pues porque entonces no me la compran por la mano. Ah, claro, entonces... Claro, pues como la tiene que pelar ya nadie se la compra. Bueno, acá dice que solo el 7% de las papas comercializadas en Lima son nativas. ¿Por qué solo el 7%? Tenemos... El Centro Internacional de la Papa tiene 3.650 papas colectadas, de las cuales hay 2.000 que le pertenecen solo al Perú. Y aquí yo quiero hacer un llamado, algo que me parece fundamental. Hay que empezar a dar dominación de origen a las papas. Hay papas que solamente crecen acá en el Perú y hay que decirlo y hay que registrarlo. Pero ¿cómo vas a lograr eso con la globalización? Fíjate que ahora resulta que el cajón ya es español, resulta que el pisco es chileno, etcétera, ya la papa va a ser de repente norteamericana. Bueno, nosotros importamos papa para hacer papa procesada, que es una lástima, ¿no? Porque nosotros tenemos una papa nativa extraordinaria. Yo pienso que a partir de este libro, porque yo tenía mucha fe en este libro, no conseguí que alguien compartiera conmigo esta fe en este libro y en esta investigación. Tú decías al comienzo, en la introducción, algo que a mí me llegó muy profundamente lo que tú dijiste, porque para mí fue una batalla conseguir quien publique este libro. Yo tenía la investigación, pero necesitaba apoyo. Pero cuando tú vas a una universidad o a un sitio y le dices a una persona, quisiera publicar un libro, la papa, no les interesa. Pero tengo entendido... Y en la Universidad de San Martín de Porres... Claro, que ha publicado muchas obras, digamos... Y por eso es que me parece que acá hay dos cosas que son importantes. El padre Johan Lebridán, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, creyó en el proyecto inmediatamente. Se lo expliqué y yo trabajé 2 años en la investigación, lo cual es importantísimo, porque si no, no hubiera salido el libro. Y el segundo hecho es que una vez que aparece el libro... No te puedes imaginar la cantidad de gente, estoy sorprendida, que por una entrevista en la radio, o por la presentación, o por lo que ha salido, empiezan a preguntarse lo que tú te estás preguntando. ¿Por qué tanto tiempo para un libro? ¿Por qué no miramos nuestros productos? Y quizás programas como el tuyo, que van a un sector de gente que... suponemos lee, suponemos se pregunta algunas cosas. Es importante que se empiece a pensar ya no solamente por qué, sino cómo hacemos para empezar a consumir más lo que producimos, cómo hacemos para producir más nuestros propios productos. Hace 3 o 4 años la FAO tuvo un informe que es bastante dramático sobre el crecimiento de la pobreza en América Latina expresada en términos de desnutrición en niños, fundamentalmente. Cómo ha crecido la miseria y la desnutrición en los niños. Y hacía la recomendación a todos nuestros países andinos y desde la América Latina que miremos nuestros productos, que tenemos productos extraordinarios. Y eso es uno de los objetivos de este libro. Empecemos a comer lo que producimos y a valorar lo que tenemos. Porque si nosotros en este momento, y acá voy tu pregunta del 7%, sí, claro, sí. ¿Por qué se consume tan poco? ¿Por qué se produce tan poco? Porque tampoco se consume tanto. O sea, ¿quién consume mauca, yacón, arracacha, oca, oyuco? Es un sector muy pequeño. Incluso el camote, que también incluye en mi libro, porque incluye papa, camote y 9 raíces y tubérculos. El camote acompaña el pan con chicharrón y el ceviche.
Pero hay también otra razón, no sé, a ver cuál es tu punto de vista. Los entendidos nos dicen, por ejemplo, que el arroz que se produce en San Martín es pues mucho mejor que el de Tailandia, pero traer arroz de Tailandia es más barato que traerlo y más fácil que traerlo de San Martín. Entonces también supongo yo que hay estos factores de la dificultad del traslado, ¿no? de productos, lo que encarece y lo que hace que la gente pues desfavorezca, digamos, ciertas producciones porque no son negocios, esencialmente. Así es. Eso es un punto importantísimo. No hay una política agraria tendiente a mejorar los cultivos, que significa nuevas carreteras, tecnología, nuevos productos, apoyo a los campesinos. ¿Por qué sobreviven los campesinos en la Europa globalizada si no es por una subvención impresionante del gobierno? He estado en Europa y ves ahí la cantidad de campesinos que reciben, produzca o no, una cantidad de dinero al mes. Por eso protegen tanto sus productos, claro, y le ponen tantos aranceles. En cambio nosotros tenemos una protección a nuestros productos, no tenemos un incentivo, y si a eso le unes dificultades en el transporte, es cierto, probablemente sea más fácil comprar el arroz de Tailandia que el de San Martín. Es que no me llamaría la atención. Sea más fácil comprar el arroz de Tailandia que el de San Martín. Es que no me llamaría la atención. Es que está dentro del cuadro de las dificultades que tiene el Perú, que son inmensas. El expresidente Prado decía que en el Perú, no sé si estás de acuerdo tú, ¿no? Decía que en el Perú hay dos clases de problemas, ¿no? Los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. Esperemos que esto no sea exacto, pero bueno. Muchísimas gracias a Sara Beatriz Guardia por su valiosa colaboración. Ya saben, está en librerías este libro importante, La Flor Morada de los Andes. Es una obra profusamente ilustrada y una cantidad impresionante de recetas, y además una cantidad también no menos impresionante de datos y noticias que los más de nosotros, los que nos hemos entendido pues en Papa, ¿no?, desconocíamos y que ahora ya conocemos. Muchísimas gracias, y con ustedes hasta el siguiente set.